Descubre el por qué que transformará tu vida y romperá con tu rutina vacía. Napoleón Hill. Hay momentos en la vida donde la rutina parece envolverte, donde cada día se convierte en una repetición de acciones vacías, y te preguntas, ¿tiene sentido todo esto? Una mujer, como muchas de nosotras, se sintió atrapada en esa monotonía diaria, llena de dudas y temores. Sentía que el fuego de su espíritu se extinguía lentamente, sumida en un vacío que la consumía. Pero un día, entre pensamiento y pensamiento, encontró su rincón favorito en casa, un espacio que siempre había sido suyo. Al sentarse allí, se dio cuenta de que había algo poderoso empezando a despertarse en su interior. La frustración la acompañaba, pero también una chispa de esperanza, una fe que comenzaba a germinar. Oye, antes de que sigamos con este viaje de transformación, necesito pedirte algo muy importante. Mucha gente me ha contado que YouTube les quitó la suscripción al canal sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo y comprueba si sigues suscrito, ¿vale? No quiero que te pierdas ningún episodio, ninguna idea de mentalidad, ninguna palabra de poder que pueda cambiar por completo tu vida. Y ya que estás aquí, deja ese like con energía, porque eso ayuda muchísimo a que este canal llegue a más mentes que también quieren prosperar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Me encanta saber hasta dónde está llegando esta energía positiva. Tu participación es muy importante. Vamos juntos en este camino hacia el éxito. Respiró hondo, sintió su corazón latir, y en ese instante la realidad comenzó a cambiar. Comprendió que sus circunstancias no definían su destino, sino que era su propia intención y acción consciente lo que podía transformar su vida. Esa lucha interna, la batalla entre el deseo de permanecer en su zona de confort y la necesidad de volar, comenzaba a tornarse en motivación. El vacío que la había perseguido se iba reemplazando por un propósito claro. Se dio cuenta de que era una fuerza poderosa. En un mundo donde cada paso puede parecer insignificante, ella comienza a vislumbrar un viaje donde la perseverancia, el conocimiento y la valentía serían sus más fieles compañeros. Empezó a observar cómo sus pensamientos moldeaban su realidad, cómo cada decreto de su mente tiene un impacto en su vida. Todo resultado tangible nace de una idea clara, y el primer paso hacia la transformación siempre comienza en el plano mental. Visualizó su vida tal como la deseaba, con una visión clara del futuro, y en ese instante supo que tenía el poder para crear la realidad que anhelaba. Abrió las puertas a nuevas posibilidades, sabiendo que el camino podría ser incierto, pero su determinación era firme. Había comenzado a reprogramar su mente, fluyendo con cada pensamiento positivo, reemplazando la duda con fe racional. En su interior se despertaba la idea de que cada acción, por pequeña que sea, la acercaría a su meta, a ese sueño latente que nunca había dejado de buscar. Mientras la energía vital comenzaba a vibrar dentro de ella, se sintió conectada con una fuerza colectiva, con miles de personas que, como ella, estaban despertando a su verdadero potencial. Sabía que la incertidumbre siempre acompaña a quienes se atreven a soñar, pero eso no la detendría. Hoy
Después de ese primer paso vital, el viaje aún está en sus inicios. Cada día es una nueva oportunidad para reforzar su compromiso con ella misma. Aunque el horizonte pueda parecer lejano, lo que realmente importa ha comenzado: la transformación. Y en ese instante, supo que su mente acababa de dar el primer paso hacia algo mucho más grande. Así empezaba un nuevo ciclo de decisiones firmes, acción intencional y una fe inquebrantable que la conduciría a la vida de sus sueños. Este solo es el principio. En ese instante de profunda comprensión, una revelación se desató en su interior. Por primera vez, vio claramente que esa rutina abrumadora no era su destino, sino una elección que había hecho, consciente o inconscientemente. «Basta de dejar que el miedo defina mis días», se dijo con firmeza. La imagen de su vida en piloto automático, de sueños aplastados por la monotonía, se desvaneció. En su lugar, brotó una visión clara, un futuro vibrante donde cada decisión la llevaba a una versión de sí misma más auténtica y libre. Sintió como si una cortina se levantara, dejando entrar la luz de la verdad. Se dio cuenta de que había estado buscando validación fuera de ella misma, en las opiniones ajenas, en estándares impuestos por la sociedad. ¿Qué pasaría si el poder que busco siempre ha estado dentro de mí? La pregunta resonó en su mente, y una chispa de poder la traspasó, como si toda la energía del universo fluyera por sus venas. En ese momento, la conexión con su esencia se intensificó, y comenzó a recordar a la niña que soñaba sin límites, llena de curiosidad y deseo. Todo lo que había creído acerca de sus limitaciones se desmoronó. «Esto no es solo un reto, es una oportunidad», murmuró mientras una sonrisa de determinación surcaba su rostro. Nada podía detenerla ahora. Cada paso que tomara sería hacia su verdadero ser, ese que desde siempre había anhelado. Y aunque la incertidumbre la rodearía, sabía que cada día al despertar sería un regalo, una nueva posibilidad. La vida estaba a la vuelta de la esquina, carcajeándose de las dudas que había dejado atrás. ¿Qué es lo que realmente quería crear en este vasto lienzo que tenía por delante? La pregunta se erguía poderosa, lista para ser respondida, mientras una sensación de emoción la invadía. La brújula de su aposento interno la guiaba hacia un futuro brillante. Así comenzaba una danza de intención y acción, donde cada elección, por pequeña que fuese, la acercaba más a la vida que merecía. El latido de su corazón resonaba con una fuerza renovada. El viaje apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. Fe había miles de almas conectadas, despertando en esta misma frecuencia, y juntos, como un coro armonioso, avanzarían hacia lo desconocido. Aunque el camino no estaba trazado, en su interior ardía la convicción de que ahora sí estaba lista para danzar al ritmo de sus sueños. Y en ese instante de transformación, algo hizo clic. Una verdad se iluminó en su mente. No soy un producto de mis circunstancias, soy el arquitecto de mi vida. La tremenda claridad la abrumó. Comprendió que cada momento de sufrimiento, cada lágrima de desilusión, había sido una lección disfrazada de dolor. Se dio cuenta de que había entregado su poder a los miedos, a las opiniones ajenas, a un guión que nunca le perteneció. ¿Por qué había permitido que otros escribieran su historia?
La respuesta la golpeó con fuerza. Había olvidado quién era realmente. Había olvidado soñar sin límites. Y en esa revelación, la vibración en su interior se intensificó. La conexión con su esencia se transformó en un grito de liberación. Soy fuego, soy fuerza, soy capaz. Y él no solo despertó a su propósito, resucitó a la mujer intrépida que algún día había sido. La tristeza ya no era su sombra, era un recordatorio de su capacidad de reinventarse. Intentó recordar cada instante de su infancia, cada rayo de luz que había dejado de ver. ¿Y si realmente puedo hacer lo que siempre quise? Ahora, el destello de esperanza arrebató sus límites. Ese día, la decisión se volvía inquebrantable. No había un camino ya trazado, pero eso no le importaba. La incertidumbre era parte del viaje. Sintió que sus pasos resonaban con la melodía de un nuevo amanecer. Ahora sí, estaba lista para desafiar lo desconocido. Pero en su interior, la pregunta seguía latiendo. ¿Qué más estoy dispuesta a dejar atrás para abrazar lo que realmente soy? La respuesta aún flotaba en el aire, esperándole, invitándole a sumergirse más profundo en su viaje. Y en medio de esa búsqueda, una luz encendió su interior. No soy prisionera de mis miedos, soy dueña de mis decisiones. Esa frase reverberó en su mente como un eco profundo, sacudiendo cada rincón de su ser. La rutina que había abrazado como suya se desvaneció, convirtiéndose en un recuerdo borroso, y la realidad golpeó su pecho con la fuerza de un rayo. Nada de esto es real si yo no lo elijo. Fue un torrente de claridad, se apoderó de ella. Recordó a la niña que una vez corrió descalza por el campo, cuyos sueños no conocían ni límites, y que ahora vivía escondida entre sombras. Se percató de que cada lágrima que había derramado no era un signo de debilidad, sino un recordatorio de su profundidad. He estado soñando con alas mientras me mantenía encadenada al suelo. La certeza la abrazó. Era momento de liberarse. El miedo intentó arrastrarla de nuevo, murmullando dudas al oído. ¿Y si fallas? Pero una chispa interna le respondió con fuerza. ¿Y si vuelas? Y en ese instante, la elección se tornó cristalina. Decidía romper sus propios límites, disolver las nieblas que enturbiaban su camino. La vida la esperaba. Su corazón latía con intensidad, cada palpitación resonando con un nuevo significado. Y así con cada latido, una pregunta emergía, poderosa y desafiante. ¿Qué más estoy dispuesta a arriesgar para volver a ser quien soy? La respuesta aún flotaba, invitándola a seguir adelante, a aventurarse por la senda de lo desconocido. Una senda iluminada por su renovada fuerza, una ruta aún por descubrir. La conexión con su propósito brotaba, y la danza de su vida comenzaba a girar en un nuevo compás. La historia de su transformación apenas estaba escribiéndose, y en ese profundo silencio, una chispa de claridad se encendió en su mente, como un rayo que corta la oscuridad. Despierta, resonó en su interior como un eco del universo. Se dio cuenta de algo extraordinario. No soy el reflejo de mis miedos, soy la voz de mis deseos. Esa simple frase estalló como un trueno, sacudiéndola hasta sus cimientos. Se sintió desnuda, expuesta ante la verdad que la había eludido durante tanto tiempo. La rutina, esa prisión que había abrazado,
no era más que un cómplice de su conformismo. Se miró al espejo y por primera vez sonrió a esa desconocida que le devolvía la mirada. He sido yo misma la que ha aceptado ser menos. ¿Por qué? La respuesta brotó desde su interior, como un manantial que antes había estado enterrado bajo el asfalto de la duda. Recordó los sueños que solía perseguir, aquellos que había dejado de lado por miedo al juicio, al fracaso, a lo incierto. La visión de la niña que solía ser, llena de vida y audacia, ahora brilló con un nuevo fulgor. No necesito el permiso de nadie, se dijo, mientras una energía renovada fluía por su ser. Cada paso que había tomado en la dirección equivocada se transformó en lecciones, en peldaños que la llevaban hacia su verdadero destino. Y si me caigo, me levanto de nuevo, porque esto es parte de mi viaje. Solo entonces un torrente de posibilidades se abrió ante ella. La incertidumbre dejó de atemorizarla. Se convirtió en su aliada. Con cada latido de su corazón, una pregunta poderosa emergía. ¿Qué tan lejos puedo llegar si elijo dejar atrás todo lo que no soy? Esa pregunta la llenó de expectativa. No sabía la respuesta, pero una sensación de emoción y aventura la invadió. ¿Qué nuevas realidades podría construir si me atrevo a soñar de nuevo? La curiosidad se encendió, y su alma, que había estado adormecida, comenzó a vibrar con fuerza. Este instante, esta revelación, no era más que el comienzo de un capítulo lleno de misterio. Así, con la mente abierta y el corazón palpitante, se preguntaba, ¿qué sorpresas me aguardarán en este nuevo camino? La respuesta, aún en el aire, latía con fuerza, listando su espíritu en un estado de pura anticipación. Y así, cada día se convertiría en una nueva oportunidad de redescubrirse. Y en ese momento de epifanía, cuando la luz de la comprensión iluminó cada rincón de su ser, sintió que el aire a su alrededor vibraba con una energía desconocida. La verdad cruda y desnudante la atravesó como un rayo. He sido la prisionera de mis propias limitaciones. No fueron los demás quienes la limitaron, sino el miedo que dejó crecer en su interior. Esa pequeña voz que susurraba que no era suficiente, que no podía, que nunca lo lograría. Se dio cuenta de que había vivido con una venda en los ojos, permitiendo que opiniones ajenas dirijan su narrativa. ¿Qué pasaría si pudiera soltar todo esto? La pregunta resonó en su mente, haciéndola temblar de emoción. En ese instante, comprendió que la liberación no llegaría del exterior, sino que estaba en sus manos. No solo era una opción, era un deber hacia sí misma. La decisión de romper con la incertidumbre la envolvió como un abrigo cálido en una noche fría. Sintió como una ola de energía la invadía, una libertad casi palpable. Hoy decido ser protagonista de mi historia, gritó en su mente. Esa afirmación sonó en su interior como un eco poderoso, resonando con cada latido de su corazón. En ese momento de claridad brutal, comprendió que el universo había estado aguardando su movimiento, como un danzón esperando su música. Cada lágrima, cada momento de duda, cada suspiro de desánimo, se transformaban al instante en escalones hacia su verdadero destino. Se soltó del pasado y con una sonrisa que irradiaba posibilidad, dijo en voz alta, «Estoy lista para dar el salto». La vida era un lienzo en blanco,
un vasto terreno por explotar. Y allí, en medio de sus cercanos misterios, el desafío era claro. ¿Qué estoy dispuesta a dejar atrás para abrazar mi esencia? Un nuevo horizonte se dibujaba ante ella, lleno de preguntas y promesas. La anticipación la llenaba, el deseo de descubrir el futuro que había elegido dibujar con cada paso decidido. No sabía cómo sería ese camino, pero el ardor de su espíritu era inquebrantable. Su corazón latía con fuerza, y esa chispa de esperanza la impulsaba a seguir. El viaje apenas comenzaba, y en ese preciso momento, cuando la realidad se sintió más cerca, una revelación le atravesó el alma como un rayo en una noche tormentosa. Soy más que mis miedos, soy el eco de mis sueños. La frase resonó en su mente con la fuerza de un trueno, sacudiendo los cimientos de su ser. Recordó aquel instante de su infancia, cuando miraba al cielo estrellado, sintiéndose invencible, plena de posibilidades. Esa niña valiente que se adentraba en la noche buscando aventuras. En su corazón, cada estrella era un propósito, un deseo que brillaba con intensidad. De repente, comprendió que había llevado una máscara durante años, un disfraz que limitaba su verdadera esencia. He estado actuando como actriz en un espectáculo que no deseo interpretar, pensó. La rutina que había abrazado con tanto fervor se convirtió en una prisión autoimpuesta, tejida de expectativas ajenas y su propio miedo al fracaso. ¿Por qué le había entregado el bolígrafo de su historia a otros? La angustia de la búsqueda de validación se disipó como un humo lejano. Hoy decido asumir el rol protagónico de mi vida. Oh, su voz interior resonó más clara que nunca. La vida no era una serie de coincidencias, era un lienzo que podía llenar de colores a su antojo. Y aunque las sombras del temor aún podían rondar, había algo nuevo en su pecho, potencia. Cada decisión sería un trazo audaz, cada acción una pincelada de valentía. La incertidumbre que antes parecía un monstruo aterrador, ahora se tornaba en un territorio inexplorado, repleto de posibilidades. ¿Qué más estoy dispuesta a liberar para abrazar quem realmente soy? Essa pregunta flotava en el aire, desafiándola a ir mais lejos. Había un fuego nuevo en su interior. Una curiosidad revive su esencia, animando cada fibra de su ser. La búsqueda no solo era propia, era colectiva. Millones también estaban despertando. El horizonte se expandió ante ella, pero sin respuestas claras. ¿Qué maravillas la aguardaban? ¿Qué sueños, hasta ahora olvidados, estaban listos para emerger? La espera se impregnó de una energía vibrante, y al cerrar los ojos, sintió que ya no tenía que temer. Sus posibilidades eran infinitas, y su corazón empezaba a dictar el camino. Con cada latido, la aventura apenas comenzaba, y en ese instante, una revelación iluminó su ser como un rayo en medio de la oscuridad. He vivido de espaldas a mis propios deseos, como si la vida fuera un libro en blanco escrito por otros. La frase resonó con fuerza, haciendo eco en cada rincón de su mente. Un recuerdo borroso de su infancia vino a su mente. Una niña corriendo libre, riendo, soñando.
Esa niña sabía que podía tocar las estrellas, que no había límites. ¿Qué pasó con ella? La pregunta la sacudió. El corazón le dio un vuelco. Comenzó a reconocerte en su búsqueda de aceptación. Había construido muros de conformismo. He dejado que el miedo sea el autor de mi historia. La verdad le atravesó como un torrente de energía. No eran los demás quienes la habían limitado. Era ella misma que había entregado la pluma. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en lugares equivocados, en las expectativas ajenas y en las voces que le decían qué debía hacer. El poder siempre estuvo en mí, solo que lo he ignorado. Sintió cómo una chispa de valentía comenzaba a arder en su interior. Soy un arquitecto de mi vida, pues cada lágrima derramada se convertía en un ladrillo en la construcción de su verdadera esencia. Supo en ese momento de claridad brutal que la vida no eran solo decisiones tomadas. Era un lienzo en el que ella podía trazar su camino con cada cambio de color. Y entonces dijo, sin dudar, hoy elijo ser autora de mi historia. Lo que antes le daba miedo comenzó a parecerle una invitación. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir, se adentraba en lo desconocido? La respuesta se siente como un eco en su pecho. El universo está listo para lo que estoy a punto de crear. En ese instante, el horizonte se expandió ante ella, repleto de posibilidades sin explorar. La expectativa la llenaba y con cada latido, la pregunta se volvía más poderosa. ¿Qué nueva realidad puedo construir si me atrevo a soñar sin límites? No había certezas, solo un camino lleno de emoción, una danza con lo desconocido. Con el corazón vibrando de energía renovada, se sintió lista, no para encontrar respuestas, sino para abrirse a un mar de preguntas, donde la única constante sería su deseo de descubrir quién era realmente. Y así, su viaje apenas comenzaba. Y en ese instante de revelación, un estallido de claridad atravesó su mente como un rayo. He estado viviendo como un eco de mis propios miedos, no como la voz de mis deseos. La verdad la golpeó con fuerza, como un trueno rodante en la distancia. Recordó una tarde de su infancia, cuando se paró frente a un espejo y se vio a sí misma, simple y pura, llena de sueños, sin limitaciones. Esa niña sabía que podía volar. ¿Dónde se había ido? ¿Por qué dejó que el polvo de la rutina cubriera su brillo? Mientras las imágenes desbordaban su mente, sintió como un torrente de energía comenzaba a fluir dentro de ella. He permitido que las sombras de la duda y el juicio ajeno definan mi esencia, reflexionó con una mezcla de tristeza y asombro. Se dio cuenta de que nunca había sido el mundo exterior el que la había retenido, sino la historia que había decidido contarle a sí misma. No soy una prisionera, soy la creadora de mi realidad. Sí, en un momento de intensa conexión, una poderosa pregunta emergió. ¿El ser un al principio de en primera superación que dentro de mí? Puedo reescribir mi narración, empezar hoy y ser la heroína de mi propia historia. Pero el deseo de descubrir lo desconocido se apoderó de ella. La incertidumbre ya no era un monstruo aterrador, sino un vasto horizonte lleno de promesas. Sé que me esperan aventuras increíbles, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese instante, el universo lhe regalou uma llave, el entendimiento
de que seu verdadeiro viagem apenas começava e que o verdadeiro poder estava sempre dentro de si. Essa chispa de autoconfiança la empurrou a avançar decidida, disposta a cruzar puertas que havia mantenido cerradas demasiado tempo. E assim, mientras la expectativa envolvía su corazón, una nueva pregunta emergió, brillando. ¿Qué soy capaz de crear si realmente me permito soñar en grande? En ese misterio se encontraba su futuro, abierto y rebosante de posibilidades, donde cada paso podría ser un nuevo comienzo. Cada día, una página en blanco lista para llenarse de su auténtica historia. Y así, al llegar al final de este viaje de transformación, quiero que te tomes un momento para respirar. Siente cómo una nueva chispa ha despertado en tu interior, como si tu espíritu se hubiera liberado de las cadenas que lo mantenían atado a la rutina. Hoy, de mañana, tienes el poder de decidir, de actuar, de reprogramar cada pensamiento que una vez te limitó. Este es tu momento. Deja atrás todo lo que no te representa y da pasos hacia la vida que mereces. Que verdadera transformación apenas comienza. Tu mente está despierta y cada día es una nueva oportunidad para construir ese futuro que tú siempre has deseado. Te lo recuerdas porque la verdadera transformación apenas comienza. Tu mente está despierta y cada día es una nueva oportunidad para construir ese futuro que tú siempre has deseado. Así que necesitas suscribirte ahora mismo. Si quieres seguir dominando tu mente y tu destino, Ingun opeve el poder. Este es el momento de mostrar tu compromiso. Te invito a inundar la sección de comentarios con tus decisiones y descubrimientos. Cuéntame cómo te sientes con esta nueva conciencia y comprométete a seguir adelante. No te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 personas que, como tú, necesitan despertarse de su vida adormecida. Porque solo los verdaderos buscadores, aquellos listos para vencer sus bloqueos y alcanzar la abundancia, entenderán el verdadero poder de apoyar este canal. La vida que deseas está esperando. Hazlo ahora y transforma tu realidad.